Estoy seguro que usted automáticamente volvió ahí un poquito, pelo menos sabía cantar la canción. Amén. Que sea en portugués, que sea en castellano, todos nosotros lo conocíamos, porque todos nosotros aquí un día fuimos niños. Amén. Algunos aún son niños, pero todos nosotros un día fuimos pequeños en edad, vamos así decir. Y Mateo capítulo 18, del versículo 1 adelante, la palabra de Dios habla algo un poco relacionado a esta enseñación. Y la palabra de Dios habla así: en aquel tiempo sí llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2: y llamando a Jesús a un niño, le puso en el medio de ellos. La respuesta de Jesús fue traer un niño y poner en medio de ellos. Versículo 3: y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Versículo 4: así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ahí versículo 5: y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. En mi nombre, a mí recibe. Versículo 3 otra vez, por favor, Maxwell. Y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis. La palabra original aquí en este texto es una palabra que quiere decir estrefó, en griego, estrefó, que es convertirse. Y dijo: de cierto os digo que si no os convertiereis, cambiaren de actitud y si tornaren como niños, no puede entrar, no entraréis. Es una condición para entrar en el reino de los cielos. Usted no puede entrar en el reino de los cielos como un adulto. Usted tiene que se tornar otra vez a ser. Amén. Ponga la canción ahí otra vez. Ahí quiero ver todos los hermanos bailando. No, estoy con broma. Quiero, antes de predicar la palabra, presentar aquí Marina y Felicia de Santo Domingo, República Dominicana. ¿Dónde están? Allí están las dos. Marilene. Mariene. Son las dos hermanas de Santo Domingo. Muy bien. De República Dominicana. Que para nosotros es una alegría muy grande tener a vosotros aquí esta noche en nombre de Jesús. Rosana de Paraguay. Rosana. No es la primera vez que Rosana está con nosotros. También está Silvio, Flora y Jennifer de Ecuador. A la familia de Silvio. Muy bien. ¿Tu padre también se llama Silvio? Muy bien. Michael, ¿né? Toda la familia de hermano Silvio, que también está con nosotros aquí, son todos de Ecuador. ¿Qué vamos a decir a todos los hermanos que nos visitan hoy? 1, 2, 3. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso y usted va a recibir un abrazo de alguien ahí cerca de usted, una bienvenida, un aprieto de mano, diciendo que para nosotros es una alegría muy grande tener a vosotros aquí en el nombre santo del Señor Jesucristo. Para nosotros es un honor, una alegría, un placer muy grande tenerlos aquí. Encantados. Volviendo aquí al texto de Mateo capítulo 18, versículo 1 hasta versículo 5, el texto que nosotros acabamos de leer. Ya estamos en la tercera semana ministrando acerca del reino de los cielos. Yo, para ser sincero a vosotros, bueno, Dios sabe de todas las cosas, el tiempo cierto, el momento cierto. Yo tengo un temor muy grande de ministrar lo que Dios ministra en mi corazón. Y usted puede nombrar los temas que yo ya prediqué aquí en los últimos 5 años, que son temas de todos los aspectos, más variados posible que usted pueda imaginar. Y es la primera vez que estoy predicando una serie acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y
en poco tiempo, en 3 semanas de ministración, en la realidad un poquito más, 4 semanas más o menos, que prediqué la primera antes de salir de viaje. Cuando yo ministré y la énfasis en el mensaje fue la diferencia entre empleo y trabajo. ¿Cuántos se acuerdan de este mensaje? La diferencia entre empleo y trabajo. Y eso tuvo una repercusión así muy grande. Yo no esperaba una repercusión tan grande porque ¿qué es eso, pastor? ¿Será que es la unción del pastor predicando? ¿Es la sabiduría? No tiene nada a ver con eso. Lo que tiene a ver es que una vez que yo comprendo la palabra de Dios como ella es, mi vida nunca más es la misma. Es imposible se quedar de la misma manera. Entonces, a partir de este principio, ya pudo recibir aquí a través de mensajes, personas hablando personalmente, personas esperando para hablar en el final del culto conmigo, solo para decir: pastor, este mensaje cambió mi vida, mi casa, mi familia no es más la misma. Y es el mismo mensaje que Jesús predicó en los 3 años y medio que Él estuvo caminando aquí en la tierra. Fue los 3 mensajes. Jesús no predicó en ningún otro tema. Él predicó únicamente acerca del reino de Dios. Fue el tema que Él predicó constantemente. Aunque la cruz era para donde Él caminaba, Él no predicó acerca de la cruz. Él predicaba acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a restaurar el reino de Dios en el medio de la humanidad. El hombre intenta hacer, ¿cómo habla? Manifestaciones de paz. Hacen conciertos de paz, declaraciones, se reúnen G3, G5, G12, G10, todo G8 para discutir la paz del mundo, para discutir la calidad de vida del mundo, y nunca llegan. Es completamente al revés, empeora cada día más. ¿Por qué? Porque están intentando arreglar algo que no tiene poder para arreglar las circunstancias. Pero que cuando la gente tiene conciencia de lo que es el reino de Dios, automáticamente va a venir paz en tu vida, va a venir paz en tu corazón, va a venir paz en tu matrimonio. Habrá curas de Dios en tu vida, independiente que sea cáncer, independiente que sea alguna deficiencia física en los huesos, en la mentalidad, cualquier cosa, como estamos viviendo aquí en la iglesia. Curas de Dios. ¿Por qué? Porque al donde el reino de Dios es comprendido, el reino de Dios es bien recibido. Y al donde el reino de Dios es bien recibido, también es bien recibido el rey del reino de Dios, que es el propio Señor Jesús. Y al donde Jesús está, es imposible permanecer de la misma manera. Al donde Jesús pasa, al donde Jesús toca, al donde Jesús entra, es imposible permanecer de la misma manera. Entonces, dando secuencia al reino de los cielos, prediqué domingo pasado, domingo retrasado, prediqué miércoles pasado, y hoy, dando secuencia, existe esta condición. En la realidad es una condición, y me gustaría que usted pudiera comprender el peso de esta palabra, porque es una condición. ¿Cuántos aquí quieren vivir milagros de Dios? Diga amén. Amén. Todos. ¿Cuántos aquí quieren una vida mejor? Diga solo la mitad de la iglesia. ¿Cuántos aquí quieren una vida mejor? Diga aleluya. Aleluya. Muy bien. Pero que Dios, a través de ese texto que nosotros leemos en Mateo 18, declara que para usted vivir eso, porque no hay cómo usted vivir milagros y bendiciones fuera del reino de Dios. Usted necesita ser parte del reino de Dios. Por eso que la gente más conocedora de la Biblia en los tiempos de Jesús no eran los discípulos, tampoco los apóstoles. Eran los fariseos, los líderes religiosos de la época. Pero que los líderes religiosos se escandalizaron con Jesús, porque Jesús vino y en 3 años y medio puso el mundo de punta cabeza. Porque por donde Jesús pasaba, milagros acontecían, vidas eran cambiadas, matrimonios restaurados, vidas, o sea, milagros sobre milagros, cambios, transformaciones radicales. Y los fariseos, saduceos, escribas, por tantos siglos que tenían
conocimiento de la palabra no vivían eso. ¿Por qué? Nosotros encontramos un texto en la Biblia que Jesús explica el porqué. En dos ocasiones. La primera ocasión, uno de los fariseos llegaron para Jesús y preguntaron: ¿a dónde está el reino de Dios? Ya que tú estás predicando tanto acerca del reino de Dios. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta muy sencilla. Habló diciendo: el reino de Dios no es ni comida ni bebida, no es algo visible que usted va a ver. El reino de Dios es paz, justicia y amor en el Espíritu. Esto que es, ahí está el problema de vosotros, que Jesús contestando a los fariseos, porque vosotros están esperando algo que no va a venir de la manera que vosotros esperan. Es como que diciendo, es algo que está tan cerca de usted, pero que el diseño que usted espera en su cabeza es un diseño que no está relacionado con lo que Dios está entregando. Tiene la necesidad de nosotros comprendermos lo que es el reino para podermos vivirnos o que Dios tiene para nosotros. Una otra explicación de Jesús acerca de eso fue el hecho de que en Juan capítulo 3 Jesús está hablando recibe una visita en la realidad, no está hablando, recibe una visita de un hombre llamado Nicodemos. Nicodemos era un doctor de la ley. Esto quiere decir que era un profesor de universidad bíblica, un maestro, una autoridad en las escrituras sagradas. Y este hombre busca a Jesús por la noche, dice el texto bíblico, en secreto. ¿Por qué? Porque él tenía vergüenza de hablar con el hijo de José y de María, el hombre que se autoproclamaba rey de los judíos, y el Mesías caminaba en asnos, no tenía ni casa propia, no tenía ropas nuevas de marca. Entonces él tenía vergüenza de hablar con este Jesús. Entonces él buscó a Jesús por la noche y se acerca de Jesús y habla encontramos la siguiente conversación: sabemos que tú eres de Dios, bueno maestro, porque los milagros, las señales que usted realiza, uno solo puede hacerlos si viene de Dios. Si no viene de Dios es imposible. Entonces él pregunta para Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús habló con él diciendo: ¿no eres tú doctor de la ley? ¿No deberías tú saber de esta respuesta? O sea, Jesús está hablando de una posición de autoridad en el reino de los cielos a un hombre que por los diplomas que tenía, por la experiencia, por tanto tiempo de religión que tenía, ya debía saber que a donde él estaba engañado. Y él necesitaba abrir los ojos y comprender lo que Jesús hablaba. Y Jesús habla: no es tú un doctor de la ley, ya deberías saber esta respuesta. Jesús entonces contesta para él: tú tienes que nacer otra vez. Nicodemos entra en una confusión lógica y él entonces hace una segunda pregunta a Jesús: ¿cómo puede yo, siendo viejo, mayor, voy a volver otra vez para el vientre de mi madre y nacer otra vez? Ahí Jesús explica para él diciendo: no es un nacimiento natural, es nacer del agua y del Espíritu. Tú solo puedes ver el reino de Dios cuando naces otra vez. Ahí él va más adelante y explica diciendo: solo puedes entrar en el reino de Dios si usted nacer otra vez por el agua y por el Espíritu. Y entonces, dando secuencia a esta mentalidad, a esta explicación de Jesús, Jesús habla diciendo: usted solo puede entrar en el reino ponga el versículo 3 por favor, deje el versículo 3. Usted solo puede entrar en el reino de los cielos si usted se tornar otra vez como niño, volver al principio, reposicionar la vida. Y esto es seguido de la palabra conversión, convertirse, volver. La palabra conversión es una palabra que quiere decir literalmente que usted está caminando en una dirección y usted decidir tomar una otra dirección en la vida. Y voy a dejar esto aquí muy claro: no son para todos que tienen este coraje. Porque o que van a pensar de mí? ¿Qué mi familia va a pensar de mí? ¿Qué mis abuelos van a pensar de mí? ¿Qué mi primo, mi vecino? ¿Qué voy a decir ahora? Mañana, jueves en el trabajo, entregué mi vida a Jesús, cambié de vida. Porque solo aquellos que verdaderamente tienen una necesidad de vida eterna es que deciden hacer cambios en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí ya tomaron una decisión por Dios? Dígame. ¿Valió la pena? Amén. Aleluya.
El único arrepentimiento que yo tengo en mi vida, después de ter aceptado a Cristo, es de no ter aceptado a Cristo antes. O si yo hubiera aceptado a Jesús antes, yo había evitado mucho dolor de cabeza para mí, para mi familia, para mi mamá, para mi papá, para un montón de gente. Para un montón de gente. Pero soy feliz por ter Jesús en mi corazón. Y en eso necesitamos conocer que el texto aquí se centra en la palabra niño, en la palabra tornarse niño, volver a ser niño. En la realidad, déjame mejorar las frases. Volver a ser como niño. Que el texto aquí no habla ser niño, habla ser como niño. Amén. Hay una gran diferencia, al punto que Pablo, cuando escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios, Pablo declara diciendo: no puedo escribir a vosotros como a adultos, pero que como a niños, gente sin madurez. Entonces hay una gran diferencia entre ser niño y otra diferencia ser como niño. Amén. Quiero solo aclarar porque quizás usted está leyendo Mateo 18 y va para 1 Corintios capítulo 1 y usted va a encontrar este conflicto, pero que la palabra como aquí Jesús habla, usted tiene que volver a ser como niño. Y en 1 Corintios habla diciendo: usted no puede ser niño. Y es impresionante cómo niños, cuántos niños existen por ahí con ropa de adulto, ¿verdad? Maridos niños, sé que aquí no existen. Hermanos niños, ya con billete de DNI de adulto que puede voltar. Niños, más o menos así. Pasó por mí, no me cumprimentou, voy a morir. No fui invitado, voy a desaparecer. Son niños. Yo no voy más a la iglesia porque Dios no me contestó la oración. Niño. Hay un tiempo que Dios trata a nosotros como niños, nuevos convertidos. Y sé que hay un montón de nuevos convertidos aquí. Y el hecho de tenernos un montón de... Hablando de nuevos convertidos, déjame abrir aquí un pequeño paréntesis. Lunes tuvimos aquí una clase de bautismo, fue maravilloso. ¿Cuántos estaban? Digan amén. Fue bendición, amén. Viernes vamos a tener otra vez. Pero viernes nosotros no podemos hacer aquí en la iglesia. Entonces, ¿quién va a venir viernes? José. Vosotros estuvieron, ¿van a venir también otra vez? No necesita vir. No hace falta, tranquilo. Y yo llegué también tarde. ¿Usted quiere venir? Muy bien. Entonces vamos a marcar, voy a enviar un mensaje. Amén. Voy a enviar un mensaje para nosotros marcarnos a dónde será. Pero que será por aquí. Quizás, se Maxwell permitir, podemos tomar un café en la casa dele. Pode comer também? Aleluia. Glória a Deus. Aí, maravilha. Já cerrou. Marcamos. Ele hizo assim, ó. Não sei o que ele queria dizer, eu compreendo isso como hambre. Comida, né? Amém. Então, já marcaremos aonde será, vale? Porque vai ter uma reunião grande aqui e eu não sabia de última hora. Tiveram que marcar um outro grupo de pessoas vão vir. Muito bem. Y cerrando aquí de los que vamos a tener bautismo día 27, sábado ahora, que va a ser una fiesta top. Delante de esta realidad, Dios trata, cuando nosotros somos nuevos convertidos, aprovecha esta fase de nuevo convertido. ¿Por qué la fase de nuevo convertido? Tengo aquí mi niña en los brazos de mi esposa y mi niña no puede llorar que la mamá va corriendo inmediatamente. Yo tengo una filosofía que deja llorar para abrir los pulmones, porque fue así que mis padres me trataron, ¿eh? Deja llorar para que venga a abrir los pulmones. Y tal. Las mamás de hoy no, ya tienen que coger y ya está mi chichiquín. Entonces, aprovecha, porque mientras nosotros somos nuevos convertidos, usted llora y el papá del cielo ya viene con el biberón trayendo para usted. No, aquí está. Por eso que Dios bendice el nuevo convertido, abre puerta, cura. Amén. Amén. Bendice cualquier oración, pero que mire para tu hermano y diga: si un día tú vas a crecer. Hermano,
Hermano, y después que crece, aquel momento que tú vas a aprender la madurez con Dios. Ora y parece que Dios está en silencio. Dios está tratando del carácter. Usted ora pidiendo paciencia, pidiendo paz. Algo que Dios hace, pone una persona tribulosa para trabajar cerca de ti, para te pegar la paciencia todos los días. No es el diablo, es Dios trabajando la paciencia. Amén. Amén. Pero cuando vamos creciendo, no solo en la vida espiritual, pero la vida natural, física, material, cuando vamos creciendo, nosotros vamos naturalmente dejando de ser niños. Vienen las preocupaciones, vienen los amores, vienen las responsabilidades con la escuela, viene la responsabilidad con el trabajo, viene la responsabilidad con la hora, viene la responsabilidad con los hermanos, precisamente cuando es un hermano mayor, viene los conflictos de la vida, viviendo dentro de una familia que es una cultura sana, siendo confrontado por una cultura del mundo que habla diciendo: desobedezca a tu padre, desobedezca a tu madre, no haga lo que tus padres mandan porque son cuadrados, haga de acuerdo como tú quieras, porque esta es la ley del mundo, es la cultura del mundo. Entonces esta realidad lleva a nosotros a nos tornarmos adultos. Yo no quiero usar la palabra maduros, pero quiero usar la palabra adultos. Y cuando nosotros nos tornamos adultos, automáticamente somos formados. Nos tornamos personas cultas. ¿Está bien en castellano? Cultas. La palabra culta viene de la palabra cultura. La palabra cultura no está relacionado con etnia. Por ejemplo, hoy miran el color de la piel de una persona y hablan: tu cultura es una cultura buena o es una cultura mala, basada en el color de la piel de la persona. Usted puede mirar a una persona por el pasaporte: ¿de dónde vienes? No, yo soy europeo. Y usted: yo soy de Latinoamérica. Entonces usted de Latinoamérica tiene un QI más bajo do que la persona que es de Europa. Es una ideología extremadamente equivocada, porque la palabra cultura está relacionado con cultivo, agricultura. Cuando se pone una planta, se siembra una semilla para nacer una planta. Esta planta va a recibir adubación, abono, agua. Algunos casos ponen algunos fertilizantes. Gracias, esta es la palabra que buscaba. Fertilizantes, medicamentos, un montón de cosas. Esto está cultivando y ella va a estar creciendo. Por eso que esto explica que cultura no está relacionado a etnia, al lugar o nacionalidad o de donde la persona viene. ¿Por qué? Dos personas pueden nacer bajo el mismo techo y uno se tornar una buena persona y otro se tornar una mala persona. Uno se tornar un millonario y otro vivir miserablemente para siempre. Uno se tornar una buena esposa y otra se tornar una chica de cualquier cosa que usted quiera nombrar. ¿Por qué? Está relacionado con el tipo de cultivo que recibe de la escuela, de los padres, de los amigos que elige, de la escuela que frecuenta, de las crisis que enfrenta, o sea, de la educación en general. Entonces, cuando nosotros crecemos, nosotros vamos recibiendo, ¿cómo habla? Capas, túnicas, cobertura, máscaras, que vamos adoptando a lo largo del tiempo. Voy a dar aquí un pequeño ejemplo. Si usted corre una persona que fue abusada psicológicamente por un determinado hombre que era un maestro de una escuela, un profesor. Supongamos que ahí en esta escuela tenía un niño y fue abusado psicológicamente. No voy a hablar físicamente, psicológicamente. Usted es un tonto, usted nunca va a conseguir ser nadie en la vida. Es un maestro en la posición de autoridad y poniendo a este niño bajo un yugo que él nunca va a se olvidar, a no ser que sea curado a lo largo de la vida. Entonces este mismo maestro, profesor, tiene un hijo en casa, a quien él ama, a quien él le cuida, a quien da lo mejor para él. Los ojos de este alumno para este maestro es viendo un monstruo en su vida, pero que para el hijo es el superhéroe de la vida de él. La misma persona, pero que dos
ideas, dos definiciones completamente distintas. ¿Qué quiero decir con eso? A lo largo de la vida nosotros vamos recibiendo hay una otra palabra que estoy buscando. No son túnicas, coberturas, ropas, capas. Entonces, muy bien, capas también en castellano, ¿sí? Gracias, Fernando. Va recibiendo capas, y estas capas no son removidas, porque vamos poniendo capa sobre capa. Capa del miedo, capa de la inseguridad, capa de la timidez, capa de la envidia, capa del dolor, capa de la ofensa, capa de rabia, de odio, capa de una familia desestructurada, y yo crezco pensando que no existe familia arreglada. Paso la vida creciendo y viendo a mi padre pegando a mi mamá. Mi cabeza está diciendo: no case, porque matrimonio no trae felicidad. Crezco viendo mi mamá, mi papá me pegando todos los días. Yo no quiero ser padre ni madre, porque los padres y la madre que yo tuve no eran buenas referencias. Entonces son capas que me van haciendo una persona ciega delante de las circunstancias. Y ahí Jesús viene con esta palabra chocante. Si usted quiere entrar a ser parte de milagros, de una nueva vida, usted necesita hacer una cosa, que es tornarse a ser niño e empezar todo nuevo otra vez. Este cambiar, yo hablé aquí un montón de veces que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de filosofía, ciencia, que usted quiera nombrar. Y cuando los psicólogos sentan con usted para tentar arreglar algún trauma de tu vida, el primer proceso que el psicólogo va a hacer con usted, un paciente que está sufriendo un trauma, es identificar la raíz del trauma. ¿De acuerdo? Amén. Cuando él identifica, él va a hacer usted volver al principio de este trauma y deshacer todo lo que este trauma ha traído de malo para tu vida, y usted ver que puede sustituir las cosas malas por cosas buenas. Y ahí de repente usted ya no sufre más de trauma. ¿Por qué? Usted volvió al principio e empezó todo nuevo otra vez. La psicología solo está repitiendo lo que Jesús está declarando en este texto. Si usted quiere vivir milagros, una familia, porque yo no creo que usted está en esta tierra para sufrir. Usted está en esta tierra para tener una familia bendecida, próspera, un matrimonio perfecto, hijos perfectos. Usted tener una vida financiera, no necesita ser millonario rico, pero que una vida financiera tranquila, equilibrada, dando lo mejor para tu casa, vestindo buenas ropas, siendo una persona feliz y que va a dormir hoy por la noche con la cabeza en tu almohada, sin ningún dolor en la conciencia, despertando mañana por la mañana diciendo: hoy es un día maravilloso para vivir. Es eso que Dios tiene para cada ser humano en esta tierra. Pero que el problema no son todos que quieren volver a ser niños, a ser como niños. Amén. Es interesante que estas capas empiezan a sufocar. ¿Está bien castellano? Sufocar, cancelar, abortar esta vida brillante que nació con tantos sueños, que nació con tantas ganas de vencer en la vida. ¿Cuántos? Usted puede preguntar a cualquier niño, cualquier uno. Usted preguntar para él, principalmente si viene de América Latina. Ele vai dizer assim: ¿qué usted quiere ser cuando crecer? Ele vai dizer: jugador de fútbol. ¿Quer ser como quién? Messi o Neymar. Um de los dos. Ya está. Que Cristiano Ronaldo ganhou nada con el Madrid, entonces quero ser solo como Messi y Ronaldo y Neymar. Inimigo tentando entrar. Entonces, lo que quiero decir es que usted nunca va a preguntar a un niño y el niño va a decir así para usted: ¿qué usted quiere ser cuando crecer? Yo quiero ser un criminoso. ¿Qué usted quiere ser cuando crecer? Yo quiero ser el dueño de una pandilla de traficantes de drogas. Usted nunca
nunca vai ver um niño desta maneira falar isso. Ele sempre vai pensar coisas buenas. E esta possibilidade é viva na vida dele. Nadie pode detenerlo a não ser ele mesmo. Pero que a circunstância vem ponendo capas. 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 Eu prediquei um tempo atrás aqui que leí um livro um tempo que o lugar mais rico da terra não são os bancos, não são os palácios, não são as arquiteturas faraônicas. O lugar mais rico da terra é o cemitério. ¿Por quê? Porque dentro do cemitério estão livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram cantadas, empresas que nunca foram abertas, invenções que nunca saíram do papel, porque pessoas que tinham tanta capa em sua vida que escutavam constantemente dizendo: "Usted não pode, usted não vai chegar, usted não vai vencer." Pero que quando usted vuelve a ser niño, usted empieza outra vez com Jesus. Aí você mira dizendo: "Wow, agora eu posso ser a polícia que me gostaria de ser a polícia." Agora, em nosso caso, assim já não há mais como recuperar o partido de futebol, pero eu posso ser alguém melhor para minha família e para minha casa. Um dos fenômenos lindos quando as pessoas têm um encontro com Cristo, depois de seus 30, 40, 50 anos de idade, é que vuelven ao cole. Eu me assustei com isso. Um montão de gente, um dia entrei na igreja, era novo convertido, entrei e estavam celebrando a graduação de um montão de abogados, pero que não tinha um jovem. Eram todos hermanos maiores, pelos brancos, alguns sem pelo. Estavam todos aí felizes, testificando. Provavelmente a metade deles não iam nem praticar o direito, pero que todos tinham seu diploma, estavam realizando um sonho. E eu me quedei perguntando, e Deus falou comigo dizendo: é porque quando você vuelve a ser niño, você vuelve a sonhar. E nadie pode parar. Quero dizer algo para você aqui: tu vida não terminou, tu família não terminou. Deus pode começar hoje uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em Cristo Jesus. E é algo tão interessante esta coisa de volver a ser niño, porque niño não nasce racista, niño não nasce mentiroso. ¿Sabían eso? Niño não nasce ladrão, niño não nasce hablando palabrotas, niño nasce puro, com sinceridade no coração, pero as capas vão chegando constantemente em sua vida, vão chegando, vão chegando, vão chegando. Aí aprende de los padres a ser racista, aprende de los padres a murmurar, aprende de los amigos caminhos que nem os padres sabiam que existiam, e começam a poner capas e vão se apartando. Pero que esta noite, creio que Deus vai falar com alguém aqui. Você pode começar todo novo a partir de hoje em Cristo Jesus. Pero que eu creio que há gente aqui nesta noite aqui que já está com todo no reino de Deus, já está vivendo esta novidade de vida. E eu quero falar aqui das características de los niños de la Bíblia. Amém? Pastor, como é volver a ser niño? É hacer tonteria, como os hermanos estavam fazendo aqui? Esto é apenas um reflejo de quem é o niño. Para nós adultos é uma tonteria, pero que eles estão simplesmente expressando quem eles verdadeiramente são. E uma das características, não sei se vou falar aqui, se vai dar tempo, é que o niño não se preocupa com o que os outros pensam. Você sabia que 70% de tus sueños você solo não lo hace preocupado com o que a gente vai pensar acerca de ti? 70% de las possibilidades de vitória de tu vida você não hace porque escuchou que alguém tentou e não ia conseguir. Ou seja, tu vida é determinada por las experiências de los outros. Por isso que eu predigo aqui constantemente: o que Deus tem para ti, Deus não tem para mim. O que Deus tem para mim, não tem para ti. Então eu não posso comparar tu vitória com minha vitória. Tu alegria será minha alegria. Pero que quero dizer algo para você: o que Deus diseñou, puso como potência sobre tu vida, nadie mais neste mundo lo tiene. Então, se Deus escreveu para tu vida, pode estar seguro, vai se cumprir em Cristo Jesus. Amém? Agora, estudando acerca disso hoje,
usted va a ver que existen las fases de los niños. Estoy explicando eso aquí, ¿por qué? Quizás yo voy a hablar algo aquí que el niño no mente. Y usted va a decir, porque tú no conoces el mío, pastor. Niño no habla palabrotas. Porque tú no conoces el mío. Entonces voy a dar aquí ejemplos de niños de la Biblia. Amén. Soy padre, tengo 3 niños, y basado en la experiencia que tengo con ellos y lo que la palabra de Dios fornece a nosotros, yo quiero hablar aquí de algunas características. Quiero ser lo más rápido posible para ver si consigo pasar todas. Hay más de 10, puedo prometer, pero quiero hablar de manera rápida y quiero que usted venga a salir de aquí esta noche con esta lista de directrices y de bendiciones que Dios pone a disposición para usted vivir a partir de hoy. Porque ser niño es uno de los mejores regalos de Dios para esta vida. Volver a ser niño, hermano, es un regalo que usted va a salir de aquí pidiendo para comprar un biberón. Usted va a salir de aquí preguntando a los hermanos dónde están los juguetes, que usted va a volver a ser niño. Amén. En Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Primero, diga conmigo, niños confían en los padres. Niño confía en el padre. Niño descansa en los brazos del padre. Existe un sentido de seguridad en el corazón de los niños. Cierta ocasión, me acuerdo de una historia que un avión estaba muy grande de carga, un montón de gente trabajando, y eran unos de esos aviones que llevaban productos de una hacienda para otra hacienda, y grande, lleno de cosas ahí, llevando como productos para los animales, para las plantas. Y de repente una de las turbinas de las turbinas del avión se estropeó, y entonces toda la gente se quedó desesperada y empezaron a buscar paracaídas para poder saltar del avión. Y el niño tenía un niño dentro del avión jugando con su teléfono, tranquilo, y la gente gritando y haciendo este ruido todo alrededor de él. Él estaba tranquilo jugando, escuchando el ruido, tal. Entonces preguntó al niño, usted no va a entrar en desespero, usted no va a levantar y salir. Entonces él simplemente le puso el pause, porque el niño no para. Entonces, pausa en el juguete, miró para el chico y habló así diciendo, quitó la gafa y hizo así: no estoy preocupado porque yo conozco el piloto es mi padre. Y él sabía que el papá tiene condiciones de hacer el avión aterrar tranquilamente. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un Dios que está en el control de tu vida. Cuando nosotros crecemos, nosotros perdemos el sentido de seguridad que tenemos en Dios. Perdemos, es natural. ¿Por qué? Usted prefiere, yo también, esto es el ser humano, prefiere hacer con tus manos lo que confiar en Dios. Usted prefiere arreglar las cosas do que esperar a Dios arreglar para ti después que usted orar. Usted prefiere hacer de tu manera, deja que voy a arreglar esta cosa. Pero que cuando nosotros tenemos un padre que cuide de nosotros, es solo usted mirar a cualquier niño jugando con su papá. Rubén tiene 6 años de edad. El año pasado fuimos a un hotel aquí cerca y tenía una piscina muy profunda. Y yo me acuerdo que su hermana saltaba, yo también y tal. La pastora estaba embarazada y quería se quedaba por ahí, no es mucho de piscinas, le gusta más de la sombra. Entonces yo estaba jugando con los niños, pero que Rubén estaba con unas gafas así de nadador, con 2 cositas así en los brazos, una cosa, otra cosa en el pecho. Él caminaba así. Y quien miraba a él decía, este debe ser un nadador profesional, pero que tenía miedo de agua como perro tiene miedo de agua. Pero él no saltó dentro de agua hasta yo llegar. Cuando yo entré dentro de agua y yo hablé, salta, él no pensó 2 veces, él saltó. Esto llama-se confianza. Cuando Dios determina para usted que tú puedes todas las cosas, Dios está firmando en el documento que afecta el cielo, la tierra y bajo la tierra, diciendo, si Él quiere, yo voy a dar para Él en Cristo Jesús. Es el poder de confiar en el Señor. Saber, y este es uno de los regalos más grandes que tenemos, y es uno de que nosotros perdemos más pronto.
pronto en nuestra vida de adulto. Porque crecemos en la responsabilidad, estudia, y es nuestra responsabilidad estudiar. Trabaja, y es nuestra responsabilidad trabajar. Pero vivimos en un mundo que nosotros no tenemos poder de la circunstancia. Pero que si yo tengo un padre que cuida de mí, a donde yo voy, mi padre va conmigo. Amén. Hijo, cuando Jesús habla diciendo, vuélvase niño, restaure la confianza que usted tiene en tu Dios. Dios no cambió. Ah, pero que Dios, pastor, yo estaba orando para Dios enviar un Ricardão. Não necessita ser Ricardão. Pode ser o Leozão, o Pedrão. Qualquer que venga, Jehová. Pero que yo quiero hacer de mi manera. No voy a esperar a Dios hacer. Yo voy a hacer de mi manera. Y ahí después nosotros hablamos con Dios diciendo, Dios, ¿a dónde tú estabas? Dios está diciendo, estoy en el mismo lugar. El problema es que usted saltó en el agua y yo no estaba en el agua. Amén. Mire para tu hermano y diga así, no juegue con la piscina. Puede hundir. Amén. Cuando nosotros volvemos a ser niños, nosotros necesitamos comprender que hay un Dios que nunca va a cambiar en nuestra vida. Aquel mismo sentimiento de esta, y es algo interesante, que cuando usted sabe que tiene esta confianza, usted no es lo mismo. ¿Ya he visto un niño caminando de manos dadas con su papá? Si viene un perro, ele chuta o perro. El papá está conmigo. Ele passa delante de los coleguitas diciendo, mi papá, porque estoy seguro. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros vivimos una vida mediocre? ¿Está bien castellano? Mediocre, limitada, viviendo en acuerdo con que las circunstancias determinan sobre nuestra vida. Es porque nosotros nos olvidamos de coger la mano del papá. Cuando nosotros dejamos de coger la mano de nuestro papá, nosotros perdemos la confianza. Porque estamos literalmente... ¿Se acuerda cuando Pedro y los discípulos estaban a las 3 de la mañana en una barca, el viento pegando a ellos con fuerza, y de repente viene Jesús caminando sobre las aguas? Dice la palabra de Dios que Jesús habló diciendo, soy yo, no temas. Ahí Pedro habló, si eres tú, me da una palabra que yo basta a ti, Jesús. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Dice la Biblia que caminó mientras miraba a Jesús. Y vino el viento y sopló y pegó en Pedro, y Pedro quitó la mirada de Jesús porque él sintió miedo y hundió, pero que Jesús estaba ali para levantarlo. O que yo aprendo con este texto bíblico? Yo aprendo que mientras yo estoy mirando, caminando con mi Señor, cuando yo soy niño, yo sé que yo no soy dueño de todas las cosas, pero que mientras estoy con mi papá, yo puedo ser un superhéroe. Mientras yo estoy con mi papá, yo puedo coger la palabra de Filipenses y declarar, yo puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Pablo no estaba jugueteando cuando ele habló diciendo, ni profundidad, ni altura, ni anchura, ni la esclavitud, ni desnudez, ni persecución, ni luchas, ni batallas, ni hambre, ninguna cosa tiene el poder de quitar nosotros del amor que hay en Cristo Jesús. ¿Sabe qué eso quiere decir? Venga o que venga, pero que tengo un Dios que no va a abrir mano de mí. Confía en tu Padre en Cristo Jesús. Mira para tu hermano, diga assim, gugu dada, volvendo a ser niño, hermano. Amén. Ya estoy aquí cambiando mi manera de hablar. Aleluya. Gugu dada. Es el mensaje de hoy. Cuando preguntar qué que el pastor predicó, se habla só assim, gugu dada. Segundo, cuando yo vuelvo a ser niño, cuando yo cambio, yo retorno a ser niño. Yo creo en todo que el Padre habla. Amén. Yo creo en todo que el Padre habla. Parece una cosa un poco sencilla, pero si yo preguntar aquí, ¿vosotros creen que cuando Dios habla eso? Todos nosotros levantamos la mano, pero que nosotros tenemos un problemita. La fe de un niño es una fe ciega. No voy a poner la palabra ciega, yo voy a poner una fe genuina.
usted decir a tu hijo, ponga la mano en este fuego que usted no va a quemar, él va a poner la mano en el fuego, si es la primera vez que lo pone, confiando en lo que el papá está hablando. Salga de aquí que usted va a volar. El niño salta porque cree lo que el padre está hablando. El problema es que nuestra fe hoy de adulto es una fe que nosotros pedimos explicaciones de Dios. Voy a te dar. ¿Cómo que el Señor va a me dar? Voy a abrir la puerta, pero ¿cómo que va a abrir la puerta? Poniendo esta realidad de fe, de confianza, juntamente con creer en todo lo que el Padre habla. ¿Por qué que yo separé los dos, aunque es más o menos parecido? Es el hecho de que confiar es usted estar seguro a donde usted está. Y creer es que muchas veces nuestro papá, cuando somos niños, habla un lenguaje que no está dentro de nuestra capacidad natural de comprensión. Esta coisa estão ligada? Os dois, põe mais forte, por favor. Eu estou morrendo de calor aqui. Vira um pouquinho assim para mim, se você sentir de Deus. Quando hablo acerca desta diferença, é que quando Deus habla assim, descansa, eu vou restaurar a tu família, automaticamente nossa cabecita empieza. Porque primeiro Jeová vai ser isso, depois vai ser aquele. Y nosotros dejamos de creer porque no encontramos lógica en el milagro de Dios. Pero que nos olvidamos que milagro es todo aquello que nosotros no conseguimos explicar. Si hay explicación, no es milagro. Porque cuando Dios realiza un milagro, el hombre no puede explicar cómo que aconteció. Por eso que quiero profetizar en la vida de alguien aquí, que cuando Dios empezar a obrar en tu vida, bendecir tu vida, todos van a mirar y van a tener que terminar la declaración diciendo, solo Dios puede hacer eso. Tenemos el ejemplo aquí de hermanos, el propio hermano Dani, que está de viaje. Él mismo contó su historia, que pasó toda su vida siendo tratado por las mejores clínicas aquí de España, los mejores psicólogos, hasta los mejores, los más ricos. José también era un ejemplo. Y llegaron y explicaron diciendo, tu caso no tiene solución, tú eres un caso perdido. Hasta él pasaba un miércoles, era un día como hoy, en la puerta de la iglesia, escuchó unas canciones, entró y cambió su vida y está hasta hoy glorificando el nombre del Señor. Y su familia, cuando va a contar la historia de él, ¿qué pasó con Dani? Ellos tienen que decir, conoció a Dios y Dios cambió la vida de él. Cuando va a tener que hablar con cada psicólogo, con el documento firmado, no hay milagros en la vida de él, no hay solución. Tiene que añadir una raya un poquito más abajo y decir, pero Dios consiguió. Aleluya. Usted como niño, usted cree en Dios sin explicación. Usted como niño, usted no necesita ver el camino, porque sabe que el papá, antes de saber el camino, antes de usted saber el camino, el papá ya conoce el destino de tu vida. Cuando yo creo en Dios, en todo lo que mi papá habla, cuando yo soy niño, yo no sé cómo será, pero que si Dios prometió, Él va a cumplir en Cristo Jesús. La palabra del Señor en Números declara, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que minta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió, Él le va a cumplir. Amén. Es la palabra de Dios, Él no vuelve atrás. Y voy a explicar cómo que funciona eso. Ya expliqué un tiempo atrás aquí, pero déjeme explicar otra vez cómo que funciona. Funciona de dos maneras. Dice la palabra de Dios, Isaías, que Dios conoce nuestro destino como si fuera nuestro principio. ¿Qué esto quiere decir? Dios te traza tu historia. Esto llama eternidad, porque eternidad no está limitada al tiempo del hombre. Inmortalidad es una persona que nace y no tiene fin. Pero que un eterno, él no tiene ni fin y tampoco principio. Esto quiere decir que Dios vive en este momento, está contigo aquí ahora, pero que en este momento, en el momento de Dios, está en el momento de tu nacimiento. Y en este momento Dios está en el momento que usted va a partir para la eternidad. En este momento. Existen tres palabras que determinan tiempo en la Biblia. Cronos, que de donde viene ahí los relojes cronológicos. Cronología, que es el tiempo del hombre. Existe la kairos, que es el tiempo
de Dios y la escatos, que es el tiempo del fin. Entonces, siempre que la Biblia habla del tiempo de Dios, no habla ni cronos ni escatos, habla de kairos, que es el tiempo de Dios que es fuera del tiempo del hombre. Entonces, ¿qué Dios hace? En el tiempo de Dios, Dios conoce tu historia, tu destino. Dios conoce tu destino. Ahí Dios viene hasta aquí en tu nacimiento y pone usted plantado en el principio de la historia. Y Dios ya pone usted conociendo cómo que va a salir en el final. Y cuando yo comprendo este principio, yo paso a confiar en mi papá. Yo no sé cómo yo voy a ser gobernador del Egipto, siendo que yo estoy siendo aquí un hombre en la cárcel, un prisionero aquí siendo vendido como esclavo. Pero que si mi papá diseñó un trono para mí, es señal que yo voy a llegar ahí. Quiero decir para alguien aquí en esta noche, quizás usted está preocupado como que Dios va a hacer, y Dios manda decir para ti: vuelva a ser niño, porque en la hora cierta Dios va a cumplir sobre tu vida en Cristo. Dá un aplauso al Señor en esta noche en nombre de Jesús. Tercero, diga conmigo, niños. Dígalo fuerte, diga niños. No tienen miedo de soñar. Amén. Usted quer ver un niño, coja un caballo de juguete así, pequeñito, ponga en la mano dele. Ele já vê ele en medio de una carrera. Usted no va a vencer, solo está ele. Vamos a llegar en primero. Fuerza, fuerza, está en tercero. Pero ahora está pasando para segundo. En la multitud. Mira, porque el niño sueña.